Oigo. Sí. Ya voy a empezar, ya ponga atención, no haga bulla, ¿ya? Ya. Ya, gracias. Bueno, chicos de segunda producción B, les saluda el ingeniero Murzumbay. Vamos a continuar con un refuerzo de los temas anteriores, porque mañana empieza la semana nueva, del proyecto nuevo, creo que es el proyecto 4, pero igual vamos a hacer refuerzos, temas de refuerzo sobre el impacto ambiental, son temas anteriores para reforzar el conocimiento de todo, ¿no es cierto? Bien. Vamos a ver sobre el tipo de impacto ambiental. Aquí hay 4 tipos, ¿no es cierto? Sí. Los que son generados por el hombre en su necesidad de viajar, en su necesidad de labrar la tierra, en su necesidad de agua, de disfrutar del agua, y la deforestación en la búsqueda de recursos naturales, ¿no es cierto? Sí. Esas actividades causan un impacto ambiental. Eso vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Bueno, continuamos. Y vamos a ver, antes de seguir, de continuar, vamos a ver qué es un impacto ambiental. Es la alteración del medio ambiente provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en una área determinada en términos simples. El impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o por la naturaleza. De acuerdo a su origen, el impacto ambiental provocado por el aprovechamiento de recursos naturales, ya sea renovables, tales como el aprovechamiento forestal o pesca, y no renovables, tales como la extracción de petróleo y del carbón. Eso causa un impacto ambiental. Bien, es lo que yo decía, ¿no es cierto? Eso causa un impacto ambiental provocando la contaminación. Miren, las fábricas, las industrias, para transformar un producto, por decir, aquí tenemos en la zona el ingenio de la Troncal, para transformar la caña de azúcar en azúcar, necesita un proceso industrial, y en ese proceso industrial se genera toda esta contaminación ambiental. Afortunadamente ya no es como hace algunos 10, 20 años atrás, el ingenio emitía estos gases, ¿sí? Y tuvieron que regularlo, ponerle aquí, en estas chimeneas, ¿no es cierto? Le pusieron unos filtros. Esos filtros ya detienen las partículas más grandes que emiten los gases, ¿sí? Y quedan en esos filtros. Ya esos gases oscuros ya no lo emiten, sino emiten un gas más purificado, pero en definitiva es contaminante, ¿no es cierto? Sí. Lo mismo los aviones, los intercontinentales, los nacionales, también emiten estos sistemas de contaminación, ¿no es cierto?, que lo provocan las turbinas de ellos, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles son las consecuencias de esta contaminación que generan estas actividades? Estábamos viendo un calentamiento global, ¿sí?, provocado por la ocupación del territorio. Miren, también hay industrias que se dedican a la explotación de minerales, ¿sí?, y necesariamente tienen que provocar esta contaminación, ¿no es cierto?, un desorden, un desequilibrio ecológico en esos territorios, un desequilibrio que conlleva la contaminación también, porque para sacar minerales necesita el agua que la contamina. Acá lo mismo, ¿no es cierto? Sí, para procesar este tipo de minería, ¿no es cierto? Sí, también necesita maquinaria, y esta maquinaria provoca contaminación. De acuerdo a sus atributos, el impacto ambiental positivo o negativo se mide en términos del efecto resultante en el ambiente, ¿sí? Positivos. ¿Cuáles son esos positivos? Implica una mejora en el ambiente por la presencia del proyecto según el criterio técnico, científico, social y
legal. Eso es cuando se implantan o se imponen medidas restrictivas en favor del ambiente, ¿no es cierto? Como yo decía, los filtros acá en el ingenio, ¿sí? Lo negativa, su efecto se traduce en una pérdida para el ambiente, la contaminación, contaminación paisajística, económica, cuando no hay políticas que cuiden el ambiente, ¿no es cierto? Sí, bien. Hay dos tipos de impacto ambientales, el directo e indirecto. Considera si existe un vínculo directo sobre la acción ejercida y su consecuencia, o si la acción impactada sobre su primer componente del ambiente y a su vez impacta en un segundo, ¿no es cierto? Sí, bien, entonces, por decir acá, la extracción de madera, ¿no es cierto?, causa un impacto directo. Talando los árboles, se van a desaparecer muchas especies, ¿no es cierto?, como aves, bacterias, hongos, que son amigables al ambiente, ¿no es cierto? Sí, esa es una forma directa. ¿Cuál es la indirecta? Después de la deforestación viene la erosión del suelo, ¿no es cierto? Sí, lo mismo acá en la fumigación, causan erosiones en el suelo, como consecuencia la tierra ya no controla la temperatura a nivel del suelo, sino que la temperatura ya no puede ser controlada, ¿sí? Y aumenta el calentamiento global como consecuencia final, ¿no es cierto? Sí, bien. El primer tipo dice aquí de desaparición, bueno, las consecuencias, ¿no es cierto? Desaparición de una especie de ave que anida en determinada especie de árbol por su tala indiscriminada. Lo que yo decía, ¿no es cierto? Sí, aquí en un árbol, si es grande, va a eliminar especies, ¿no es cierto? Sí, bien. La parte segunda, ¿no es cierto? Es el uso de un herbicida que reduce la población de una especie vegetal de la que depende una población polinizadora, ¿no es cierto? Sí, cuando alguien fumiga, ¿no es cierto?, se pierde toda esta flora, y en esta flora también hay un ecosistema, ¿sí? Y ustedes saben que los ecosistemas habitan a algunas especies, ¿no es cierto? Sí, bien, entonces de esa manera se dan dos tipos de contaminación, ¿no es cierto? Sí. Impacto ambiental acumulativo es el efecto que resulta de la suma de impactos ocurridos en el pasado o que está ocurriendo en el presente. Las instalaciones industriales y comerciales, los impactos de una carretera propuesta sobre los usos del suelo, calidad del aire, calidad acústica y vegetación terrestre, ¿no es cierto? Toda esa infraestructura que el hombre realiza dentro de la naturaleza, rompiendo los ecosistemas, provoca, todo eso se suma y se va acumulando, ¿no es cierto? Por eso es que impacto ambiental acumulativo. El impacto ambiental sinérgico se produce cuando el efecto conjunto de impactos supone una incidencia mayor que la suma de impactos individuales. La contaminación de cuerpos de agua por sustancias peligrosas. Vemos aquí un ave que está contaminada, totalmente contaminada por un derrame de petróleo. Acá la tierra también contaminada por derrames de petróleo. Impacto ambiental residual. Son las consecuencias de cualquier acción. Algunas de las actividades industriales, como la construcción de carreteras, tienen impactos residuales positivos para las partes interesadas y consecuencias ambientales duraderas. Se considera residual cuando el impacto ambiental persiste después de la aplicación de medidas de mitigación. Este tipo de impacto puede ser positivo o negativo. ¿Cuál es el impacto positivo? El impacto positivo es en lo económico para las personas, porque va a haber mayor facilidad para moverse por una región, ¿no es cierto?, más rápido. Antes lo hacían a mula, a caballo o por el río, se demoraban más, era más peligroso, ¿sí?, para el ser humano, pero negativo para las especies que habitan en la zona, ¿no es cierto?, sí, aves, roedores, etcétera, ¿no es cierto?, e incluso hasta la microflora bacteriana, ¿sí?
Bueno, tenemos aquí también el temporal o permanente. Los impactos permanentes son aquellos cuyos efectos perduran en el tiempo. Y los impactos temporales, si el impacto es corto, menor a un año, entonces se llamaría impacto fugaz, pero si es de más de 1 o 3 años, el impacto es temporal propiamente dicho. Bueno, cuando talamos unos árboles, sí, y después de un cierto tiempo, 2 o 3 años, dejamos de usar esa carretera, usted vuelve a los 3 años, esa carretera está tapada con la misma vegetación, ¿no es cierto? Sí, pero hay impactos permanentes que no, ni la tierra puede regenerarse, ¿no es cierto? Sí, y entonces a eso se refiere esto. Miren lo que yo decía, ¿no es cierto? Sí, el derrame de petróleo, donde hay derrame de petróleo, ya esa tierra, esa región no se puede regenerar, dura muchos años, ¿sí? Y las especies nativas se pierden, ¿ya? También tenemos la contaminación del suelo por derrames, el agotamiento de recursos, por ejemplo, la fertilidad del suelo, modificación del paisaje por asentamientos urbanos, aquí está, ¿sí? Desaparición de las especies. Ahí está, miren, el derrame de los oleoductos, de un oleoducto, ¿sí? Un asentamiento también, una deforestación, ya, o modificación del paisaje por asentamientos urbanos. Tenemos acá, antes de que la gente llegue a vivir aquí, eran zonas muy frondosas, muy verdes, ¿no es cierto? Pero vemos aquí la presencia del ser humano y la desaparición de las especies. Cuando llega el ser humano, todas estas especies desaparecen, ¿no es cierto? Sí, se van. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta estar en un ambiente tranquilo, en un ambiente sano, sin que nadie les moleste, ¿no es cierto? Sí, bien. Y se van desapareciendo, se mueren o se van del lugar hacia otros lugares. El impacto ambiental reversible es el medio puede recuperarse a través del tiempo, ya sea a corto, mediano o largo plazo, y no necesariamente restaurándose a la línea de la base original. Ya lo que yo decía, o también tenemos unas especies en peligro de extinción, tal la de árbol, la contaminación del suelo. Sí, se pueden regenerar. Cuando usted va a una zona y donde le botan o cortan todos los árboles, ¿no es cierto? Queda como consecuencia una tierra vacía, pero la tierra afortunadamente puede regenerarse, pero eso dura, puede ser a corto, largo, mediano plazo, ¿no es cierto? Sí, usted después vuelve después de unos 7, 8 años, 10 años, va a haber más arbolitos, ¿no es cierto? Sí, se regenera o es reversible ese daño, ¿no es cierto? Los irreversibles, ¿cuáles son esos impactos o daño ambiental irreversible? Es aquel cuya trascendencia en el medio es de tal magnitud que es imposible revertirlo a su línea de base original. ¿Cuáles son esos impactos o el daño? El calentamiento global, el agotamiento del agua, la deforestación, el hielo, ¿no es cierto? Perdón, el deshielo, sí, vemos aquí estos 3 ejemplos muy aterradores, ¿no es cierto? Sí. Impacto ambiental continuo o periódico. Su efecto se mantiene de forma permanente en el tiempo. La manifestación es intermitente y continua. Tenemos los incendios forestales. Aquí están los incendios forestales, ¿no es cierto? El smog de los carros en las ciudades y los residuos tóxicos que generan las industrias. ¿Por qué son tóxicos? Porque, por decir, le pongo el ejemplo del ingenio de la Troncal, la fábrica para transformar el azúcar, la fábrica no se mueve por sí sola, utiliza combustible, ¿no es cierto? Sí, y esos combustibles deben ser derramados o utilizados, ¿no es cierto? Pero esos son los famosos residuos tóxicos que a veces son bien llevados, bien resguardados, pero en otras ocasiones los derraman a los ríos.
los derraman en la tierra. Sí, y ese es un impacto ambiental continuo o periódico. Ya, eso ha sido todo. Espero les haya agradado. ¿Alguna pregunta, alguna duda, Yulexi? No, ninguna. Ya, entonces, más luego les estoy enviando este video al grupo, ¿sí? ¿Cuál es la tarea? La tarea para este tipo de actividad que hemos visto el día de hoy, me hacen un organizador gráfico, me pone todos los tipos de, de contaminación que existen, ¿no es cierto?, que hemos visto ya, y me lo envían esta semana, ¿sí? En un organizador gráfico, puede ser una espina de pescado, cualquiera de esos, ¿ya? Bueno, sin más, me estoy despidiendo de usted especialmente y nos vemos una próxima ocasión. Cuídense, pase bien. Ya, igual.